Buen día. Iniciamos el cubrimiento del Congreso Americano de Reumatología. Reportaremos los datos más relevantes que encontremos en el transcurso del día a día y que puedan modificar la forma en que desarrollamos nuestra práctica clínica. Llama la atención cómo el crecimiento de la reumatología como especialidad en Estados Unidos se ha logrado de una forma exponencial, incluso por especialidades que tienen un mayor rendimiento económico, y las quirúrgicas. Iniciando con los datos por artritis psoriásica, tenemos datos de golimumab en combinación con metotrexate que sugieren ser superiores que metotrexate en monoterapia. Adicionalmente, tenemos datos de interleuquina 23 e interleuquina 17 inhibidores como alternativas altamente efectivas en la misma, abstracts de guselkumab, ixekizumab, secukinumab, risankizumab y tidrakizumab en este congreso apoyan el concepto de efectividad de la inhibición de estas vías en artritis psoriásica y probablemente estemos viendo datos de estos medicamentos en un futuro. En artritis reumatoide, filgotinib, un inhibidor JAK1, ha demostrado ser efectivo versus placebo en artritis reumatoide moderada grave con intolerancia o respuesta inadecuada a DMARD biológico. Adicionalmente encontramos múltiples datos de eficacia de upadacitinib en el Congreso, como monoterapia en artritis reumatoide con respuesta inadecuada a metotrexate. Adicionalmente la superioridad del mismo al compararlo con adalimumab y en ese orden de ideas superioridad de upadacitinib versus metotrexate en pacientes que no han recibido metotrexate antes. Se debe tener en cuenta la rapidez de acción y si en 8 semanas no hay respuesta probablemente no la habrá al medicamento. Se presentaron datos también de superioridad de upadacitinib al comparar con adalimumab a 12 semanas. Los inhibidores del JAK también han demostrado efectividad con inicio rápido, mantenimiento de la respuesta en artritis reumatoide, aunque aún debemos tener precaución en eventos trombóticos, perforaciones de tracto gastrointestinal y herpes zóster. En osteoporosis encontramos datos de superioridad de denosumab versus risedronato en osteoporosis inducida por glucocorticoides. Adicionalmente encontramos datos de actividad física asociada con un menor riesgo de fractura de cadera y de otras fracturas por osteoporosis. En otras enfermedades del tejido conectivo encontramos datos nuevamente de nintedanib como efectivo en enfermedad pulmonar intersticial por esclerosis sistémica y con aprobación de este medicamento por la FDA en septiembre del 2019. Tenemos también aprobaciones de apremilaste en úlceras orales por Behçet. Desde el punto de vista de vasculitis encontramos datos de Rituximab, en el cual se evalúa el mantenimiento de rituximab luego de inducción de remisión con rituximab y que este es superior a azatioprina en mantenimiento luego de inducción de rituximab con pacientes con recaídas. No hubo diferencia importante en cuanto a efectos adversos y al parecer tampoco hubo diferencia importante en cuanto a hipogamaglobulinemia. En arteritis de células gigantes, el tocilizumab a 2 años de seguimiento en pacientes con la misma demostró efectividad, mantenimiento de la remisión y recaptura de la remisión cuando se perdía la misma con recaídas. Nos llama la atención en este año el resultado preliminar del Pexivas, que sugiere que no hay una diferencia en desenlaces de enfermedad renal crónica y muerte al adicionar plasmaféresis en pacientes con hemorragia alveolar o en enfermedad renal grave. Además, pareciera ser que el esquema de menor dosis de glucocorticoides es tan efectivo como dosis altas, pero con una menor tasa de efectos adversos. En gota, hubo reportes de alerta cardiovascular de febuxostat al compararse con alopurinol. Adicionalmente, cuando encontramos los reportes de alarma de FDA, está el de tromboembolismo en pacientes con artritis reumatoide y dosis de 10 mg cada 12 horas de tofacitinib. Ahora, queda la duda, ¿esto es un efecto de clase o es singular para cada uno de los inhibidores JAK? En osteoartritis, encontramos un reporte de metformina, en la cual parece asociarse una menor progresión de osteoartritis de rodilla. En síndrome antifosfolípido, la falla de rivaroxaban versus warfarina es importante, sobre todo en pacientes con síndrome antifosfolípido con trombosis arterial o con triple positividad. Tenemos también los nuevos criterios de clasificación EULAR-ACR para lupus eritematoso sistémico, requiriendo positividad de anticuerpos antinucleares de al menos 1 en 80 y añadiendo peso a diferentes criterios para así mejorar la clasificación de estos pacientes. En lupus eritematoso sistémico también tuvimos datos iniciales desalentadores de anifrolumab con el reporte del TULIP-1, pero logrando resultados en datos adicionales del TULIP-2, el cual será presentado durante este congreso. Los biosimilares de adalimumab, etanercept, infliximab y rituximab parecen tener todos similar eficacia y seguridad de inmunogenicidad,
Queda la duda de un efecto nocebo, pero realmente esto existe, con reportes contradictorios a través de las publicaciones del 2019. Hay una explosión de reportes de efectos adversos de inhibidores de checkpoint inmunes. Su aumento de uso y la seguridad en pacientes con autoinmunidad de base parece estar probado, aunque con un riesgo de recaídas. En los próximos años veremos mayores reportes de esto. En este congreso hay 69 abstracts relacionados con el tema. Los efectos adversos usualmente aparecen en las primeras 12 a 16 semanas, aunque los más graves suceden en las primeras 5 a 6. Si hay una autoinmunidad de base, frecuentemente la recaída es mayor con inhibidores de PD1. Y los más frecuentes son tiroiditis y colitis. El uso de glucocorticoides y DMARD está probado y parece haber seguridad, y cada vez hay una experiencia mayor con infliximab en colitis secundaria a estos medicamentos y tocilizumab en neumonitis. Volviendo a gota, la suspensión del lopurinol o la disminución de la dosis del mismo en crisis parece llevar a peores desenlaces, por lo cual no deberíamos modificar este tratamiento durante las crisis. En cuanto al lupus eritematoso sistémico, volvemos a que hay datos alentadores en cuanto al tratamiento de la nefritis lúpica. Obinutuzumab alcanzó desenlaces primarios en el estudio Nobility, con un aumento de respuesta renal completa y parcial al compararse con placebo en pacientes con micofenolato mofetil y esteroides de base. No tuvo aumento de efectos adversos. Se esperan los resultados del seguimiento a 104 semanas. En la revisión de remisión en la artritis reumatoide, se refuerza el concepto que causa discusión y retos en el manejo de esta enfermedad. Nuevas estrategias terapéuticas hacen que cada vez este desenlace sea más posible. Desafortunadamente la inflamación subclínica puede estar presente, por lo que a pesar de estar en remisión puede dar progresión de daño y recaídas. Los avances en tratamiento han logrado que la enfermedad pase de ser una patología con un deterioro progresivo a una patología potencialmente curable. Realmente, ¿cuántos pacientes logran remisión y qué criterios deberíamos utilizar? Aún está en el aire. La remisión debe ser un estado que cuente con ausencia de alteraciones articulares e inflamación. Para el EULAR, la definición booleana y el SDAI cumplen sus necesidades para definir remisión, teniendo en cuenta médicos y conceptos de pacientes. Aún así, no debemos olvidar que muchos de estos índices no tienen en cuenta tobillos y pies, y estos se deben considerar cuando se examinen los pacientes. Además, hay que tener en cuenta la sobreestimación de remisión en cada sistema de clinimetría. Independiente de todo esto, todas las definiciones de remisión se asocian a una mejor funcionalidad. Lo más importante es lograr remisión en cualquier índice, independiente del que se utilice, ya que todos estos se asocian con una mejoría de la función clínica y física. La remisión sostenida es posible con pacientes con artritis reumatoide temprana y establecida. El tratamiento guiado por metas intensivo inicial es esencial para lograr los mejores desenlaces. Encontramos hoy también datos de mortalidad en lupus eritematoso sistémico, siendo esta más temprana y con disparidades étnicas, más frecuente en raza negra, edad mayor de 65 años, lupus discoide y desorden inmunológico. Además, la tendencia de enfermedad renal crónica luego del diagnóstico y un riesgo más alto en el primer y 10º año de diagnóstico. Dentro de enfermedades menos frecuentes, el déficit de ADA2 parece disparar la netosis y vasculitis, y hay un posible error del tratamiento con TNF inhibidores en esta patología. Tenemos por fin propuestas de guías de manejo para vasculitis ANCA, en las cuales se reflejan los cambios al tratamiento influidos por la evidencia que se ha tenido en los últimos años. Hay una recomendación condicional de rituximab sobre ciclofosfamida en vasculitis ANCA activa. Adicionalmente, también hacen una propuesta en la cual los pulsos de metilprednisolona y las dosis altas de glucocorticoides, aunque pueden ser utilizadas, pareciera que no tienen una mayor efectividad que las dosis más bajas. Por último, reflejando los datos del PEXIVAS, hay una recomendación en contra, aunque condicionada, de la plasmaféresis en pacientes con hemorragia alveolar o enfermedad renal grave. En pacientes no graves se mantiene la recomendación de metotrexate por encima de glucocorticoides en monoterapia, micofenolato o azatioprina. Para pacientes con compromiso sinonasal, el lavado nasal e incluso el uso de antibióticos, lubricantes y corticosteroides pueden tener algún beneficio. Aún así, el compromiso subglótico o endobronquial obliga a la utilización de inmunosupresión por encima de la dilatación quirúrgica aislada o las inyecciones intralesionales de glucocorticoides como monoterapia. Hay una recomendación en contra de la inmunosupresión basada solamente en títulos de ANCA.
Y adicionalmente aparece la recomendación del uso de inmunoglobulina humana intravenosa en pacientes con una IgG por debajo de 3 gramos por litro con infecciones recurrentes. Proponen también de forma condicional la profilaxis para neumocistis Hiroeshi en pacientes en tratamiento con ciclofosfamida o rituximab. Desafortunadamente no tenemos datos adicionales de en qué se basa esta recomendación y en qué se podría modificar según dosis de esteroides o recuento de CD4. Volviendo a otras patologías y desde el punto de vista de básicas, encontramos evidencia de netosis y de NETs en vasculitis que son diferentes a los NETs y la netosis en lupus eritematoso sistémico. Y en enfermedad por IgG4, un dato interesante en el cual siempre se debe buscar un sitio de biopsia diferente a un ganglio linfático, ya que estos tienen un pobre rendimiento. Los esperamos en días posteriores para evaluar la evidencia que tengamos disponible y para que podamos hacer una discusión académica sobre la misma.